Hoy haremos una acampada invernal muy épica. Cortaremos leña, probaremos a construir cosas. Primera silla bushcraft que me hago, a ver si no se desmonta. Os enseñaré mi nueva estufa, técnicas de supervivencia y recetas de comida. Locura. Acompañarme en esta aventura. Córcholis. Vaya. Yo quería dormir por aquí cerca, pero iremos un pelín más lejos. No había estado nunca en este bosque, pero es espectacular. Esta es buena. Vamos a intentar que la tienda quepa aquí. Sé que no es lo más plano, pero creo que la cama aquí estaría perfecta y la chimenea allí. Está empezando a apretar. No sé si esta tienda es demasiado grande. De hecho, la estreno hoy. Si no cabe aquí, será una putada, porque este sitio es perfecto. ¡Wow! ¿Cómo está nevando, tú? Qué chula, ¿no? Y mirad lo que tenemos aquí. La ventana que es para la chimenea. Vamos para adentro. Es bastante amplia. Perfecto, tú. Si no quieres chimenea, tienes la ventana. Y si quieres chimenea, guardas esto para que no se queme con el calor del tubo. Y el agujero se lo haremos luego cuando pasemos la chimenea. Vamos a ir a buscar leña, que nos será esencial para estar calientes y para cocinar. Este está muerto. Si te gustan mis vídeos y quieres apoyarme para que haga más, me ayudas muchísimo si te suscribes y si le das like. Muchísimas gracias. Vamos a construir algo guay. Y nudito para que no se escape. Vamos a hacer aquí un truquito que vi en el canal de Pablo hace muy poco. Esto nos va perfecto ahora para poder cortar sin dejarnos la espalda. La estufa que he traído es pequeñita, así que hay que cortar la madera a trozos pequeños para que quepa. Mira, por dentro sí que está seca. Voy a montar ya la estufa, aunque no la encenderemos hasta que anochezca un poco para ahorrar madera, pero la quiero montar, 1, para enseñárosla, y 2, para ver si estoy cortando los troncos a la medida correcta. Es básicamente esto. Lo bueno es que pesa 2,2 kilos y ocupa muy poco, o sea, me he hecho una excursión, que tela. Lo único malo es que cuesta 300 euros. Pero tengo una buena noticia, y es que tenemos patrocinador de este vídeo y que además nos va a ayudar a ahorrar mucho. Y es que a mí siempre me ha costado mucho ahorrar, ya veis.
me he comprado una tienda nueva, es que dinero que gano, dinero que gasto. Y si además lo poco que ahorro lo voy metiendo en el banco y el dinero va perdiendo su valor, se pone complicado. Por eso he empezado a usar Trade Republic, que es el patrocinador de este vídeo. Es una plataforma de ahorro e inversión que te puede ayudar a hacer crecer tu dinero sin comisiones abusivas. Lo que más me gusta es que te pagan un 2,53% de interés anual solo por tener tu dinero allí, mucho más que lo que te da el banco. Además, puedes invertir en ETFs o acciones sin complicaciones y con planes de ahorro automáticos. Otra cosa muy útil es la tarjeta virtual gratuita, que te permite pagar en cualquier parte del mundo sin comisiones ocultas. Y otra opción que me gusta mucho es el redondeo automático, que cada vez que pagas hace un redondeo y esa pequeña cifra la va guardando y de esa forma es más fácil ahorrar. Tienes retirada de efectivo gratuita a partir de 100 euros, sin sorpresas de cambios de divisas. Así cada pequeña compra te ayuda a estar un poquito más cerca de esa meta que tú tienes, como por ejemplo yo llegar algún día a comprarme un terreno para poder hacer allí un buen refugio secreto. Eso estaría muy guay. Así que bueno, si te interesa empezar a ahorrar con Trade Republic, os dejo el enlace aquí en la descripción. Muchas gracias. Seguimos con la estufa. Yo creo que estoy cortando los troncos perfectamente para que quepan. Las tapas se enganchan con estos pequeños clips. Hasta incluso podemos regular el tiraje. Vale, por aquí saldrá el tubo de la chimenea y aquí tendremos la estufita. Listo. Y así esto aquí se conserva seco. Ahora cerrado. Sentarse en el suelo acaba siendo incómodo, sobre todo cuando estamos tanto rato en el bosque. Así que se me ha ocurrido, voy a fabricar una silla en forma de A, otra A, o sea, dos As de madera. Y a ver qué tal. Vamos a probar a hacer una silla con troncos pequeñita, ¿eh? La voy a hacer muy pequeñita. Esto iba a ser madera para quemar, pero ahora será una silla en diagonal. En una de estas nos va a caer una de nieve en la cabeza. Vale, aquí en diagonal debería ser la mitad del tronco. Hostia, viene viento. Buah, este aire es de tormenta, ¿eh? ¡Órale! Vale. He hecho muy mal el ángulo. Esto tenía que haber quedado así. La he cagado. A ver, ahora es bastante más agudo. Joder, macho. Yo lo quería así. Voy a juntar así y listo. Venga, y así tengo la forma de A que buscaba. Pero es la primera vez que hago esta silla, no sé cómo saldrá. Ok. Primera silla bushcraft que me hago. A ver si no se desmonta. Uy, uy, uy. Ah, uy. Ah, le falta un palo. Aquí. Ahora sí que hemos terminado la silla bushcraft. A ver. La A esta se suele hacer más alta para poder apoyar la espalda. Pero es que no, si no, no iba a caber dentro de la tienda. Qué guay, vamos a comer algo, ¿no? Es hora de comer. Estoy contento del asiento. A partir de las 7 nieve. Mira la cantidad de aceite que tiene este papel. Nos irá súper bien para encender el fuego, ya que está todo súper húmedo. Nueva habilidad que nos enseñó JJ en este vídeo que te dejo aquí. Cuando acabes de ver este vídeo puedes ir a ver ese. Una habilidad para encender fuego brutal.
Esos me irían genial, pero allí no hay manera de que pueda llegar. ¡Bingo! Encima está súper seco. Mirad esta corteza, se restregan hasta aquí. Y mirad ese árbol de allí. Mirad el árbol a qué altura, ¿eh? Llegan a rascarse. Esto es de los cuernos. Y esto es bastante reciente además, ¿eh? Pero mirad la altura. Sé que es ciervo. Va como, ¿veis que está abierto de abajo hacia arriba? Sé que es ciervo porque el ciervo rasca así. Veamos lo mismo aquí. Esto está abierto de abajo hacia arriba. Aquí es inicio y aquí es final. O sea que es ciervo. Es que aún así parece garra, ¿eh? Pero no, sé que es ciervo. Esto es la chimenea. Es literalmente como si estuviera hecho con un tubo de latas. Pero es práctico, pesa poco y ya habéis visto que lo largo que se hace. Buah, está bien alta, ¿eh? Ya te digo. Ahora sí. Listo, ya tenemos chimenea conectada. He cortado estos dos palos y voy a cambiarlo por esto, para hacer una silla con un respaldo más grande, ya que me he dado cuenta de que sí que cabe dentro de la tienda. Así que, ¡hala, listos! Hacer esto más alto ha sido un acierto al 100%, ¿eh? ¡Wow, tú! ¡Qué contento estoy! Voy a descansar un rato y yo creo que ya nos ponemos con el fuego. Estos troncos son muy gordos y en una hoguera normal sería más fácil que se encendieran. Como el espacio de la estufa es limitado, voy a cortarlos en trocitos, voy a hacer cerillas para que sea mucho más fácil encenderlas. Y de un tronco grande hemos sacado 6 pequeñitos. El líquen que siempre me prende a la primera me está fallando, así que no pasa nada. Tengo el truco de J, coger con la sierra madera con resina cristalizada. Todo el serrín. Acabo de sacar también de este tronco con resina cristalizada estas virutillas. Está todo muy húmedo, así que es la última opción. Vale. Ha costado, pero lo hemos conseguido. Encender una hoguera es mucho más fácil que encender esto. Yo, de hecho, para encender esto recomiendo llevar pastillas de barbacoa o algo para ser más eficientes. O velas de esas de parafina que hicimos en la serie de la beta al oscuro. Pues algo así. ¡Buah! Se está tan bien de temperatura que ya pronto me voy a quitar capas, ¿eh? Si os fijáis, está poniendo el tubo rojo, ¿eh? Y tengo el fuego bajo, ¿eh? No nos podemos descuidar. Quiero hacerme algo de comida bien rico y aprovecharemos este calor para cocinar. 2 ajos, pimiento
Hondo. Garbanzos. Vamos a recuperar toda la salud y la vitalidad en un segundo. Ajo por la mitad y para adentro. Qué pasada estar aquí ahora mismo, cocinándome unos garbanzos con verduras. Hay un nuevo kit en mi mochila. Kit de cocina. Está in progress. Es lo que me faltaba, un kit de cocina. Me faltan botecitos pequeños para la sal. Vale. Sal a tope. Venga, esto el aceite. Uf. Esto va acá. Chorrito de agua. Mirad las gotas de agua. Está tan caliente que resbalan. Tocar eso con los dedos sería quedarse pegado, ¿eh? Qué salvaje, qué salvaje, qué salvaje, qué salvaje. Bueno, que aproveche. Vamos a ver cómo está esto. Buah. Buah. ¿Cómo voy a entrar en calor, Dios mío? Dios. Y ahora vienen los postres que no se van a quedar atrás. Este postre es ilegal en 72 países. Os cuento mi idea. Tipo así. Y ahora plátano. Vale. La mordí sin querer. Ahora mi idea es hundir el chocolate. Y mi idea era como hacer así. Pero bien. Así que me voy a esperar un rato. ¿No le probemos? Vale, vale. Va funcionando. Es que el chocolate está bueno. Pero el chocolate derretido es 5 veces mejor. O sea, probarlo en casa. El mismo chocolate, explosión de sabor. Bueno, no sé, a mi opinión, ¿eh? Entonces, así se derrite el chocolate. Bueno. Pues así. Esto es abusivo, lo sé. Válgame, señor. Válgame. El resto para mañana. Como podéis ver, han habido reformitas. He cambiado todo de lado. He girado hasta un poco la estufa. La silla ergonómica tenía sueño y se ha puesto a dormir aquí. Y cuando yo tenga que hacer recargas de leña, pues abro aquí. Pongo allí el tronquito. Y listo, tú. He ido al río y he cogido un poco de agua. Le he puesto aquí que se purifique. Mirar el fuego mientras te quedas dormido es espectacular. Me voy a dormir ya. Buenas noches. Son las 5. Se me ha apagado el fuego. A las 4:30 he echado los 2 últimos troncos, pero no han acabado de prender. Qué putada. Bueno, a ver, quedan unas brasillas. Toma. Toma. Lo he conseguido. Vamos. Vamos. Venga, a dormir un poco más. ¿Cuánto creéis que he dormido esta noche? Ya os digo yo, bien poco. Cada hora, aprox, había que echarle leña. Me dice que he dormido 4 horas. Lo importante es descansar un rato. Ya está. Y pasar la noche.
es una buena silla. Es una muy buena silla. Lo más importante del día. Esta agua la cogí ayer del río y vi que tenía un montón de cosas flotando. Pero dije, mira, ya está, para el café de mañana, como lo hago con filtro, aparte de estar hervido, pues el filtro se quedará con estas impurezas. Salud, gracias por estar allí. Voy a recoger todo, a meterlo en la mochila y me voy a ir dirección este a buscar otro sitio para dormir. Quiero seguir explorando este inmenso bosque. Y el tiempo tiene que aguantar así, medio nublado, agua, nieve. Así que bueno. Hola. Recogidita la chimenea. Me encanta el detalle de que las piquetas vengan con el hilo fosforito, que es imposible perderlas. Y voy a dejar aquí la silla ergonómica, por si viene alguien y se quiere sentar, o por si cuando vuelva yo me quiero sentar un rato. Ay, todo recogido por aquí, ni un papel, ni un plástico, todo impecable. Muy importante. Me apetece dejar el vídeo aquí, yo seguiré explorando un día más. Si os gusta mi canal y queréis apoyarlo, agradezco un montón que os suscribáis y que le deis like. Muchísimas gracias. Ahora sí, chao y a seguir cuidando los bosques. Hasta luego.